En este video vamos a hablar acerca del tema de la célula. Hay dos tipos de célula que se estudian en biología. Una es la célula eucariota, que es la que tenemos aquí del lado izquierdo, y otra es la célula procariota. Sabrás por tus clases de biología que una se distingue porque tiene núcleo, que es la eucariota, que de hecho eucariota significa buen núcleo, el prefijo eu significa buen, y cario o la palabra cariota hace referencia a la célula. En cambio, aquellas células que son procariotas, pro significa antes de y cariota, pues ya dijimos que hace referencia al núcleo, antes del núcleo. Entonces, estas células no tienen núcleo. Entonces, ¿cómo sé si un organismo pertenece a los eucariotas o a los procariotas? Cambiemos la pregunta o reformulemos la pregunta. Hay distintos tipos de organismos en la Tierra y esos organismos pueden ser unicelulares, es decir, formados por un solo tipo de células, o multicelulares, formados por 2, 3, hasta millones y millones de células. Entonces, ¿cómo sabemos si sus células son procariotas o son eucariotas? De ahí viene el concepto de los 6 reinos que se estudian en biología. En biología teníamos 6 reinos. Sabemos la historia que al inicio solamente habían 2 reinos y poco a poco se fueron clasificando los otros 4. El primer reino es el reino Monera, que en realidad hoy en la actualidad se divide en 2. Contiene al reino Eubacteria, que son las bacterias verdaderas. Ya sabemos que eu significa buen o verdadero. Por eso la traducción de eubacteria son bacterias verdaderas, y las arquebacterias o arqueobacterias también se les puede llamar. Este reino se divide en 2. Monera se divide en eubacteria y arquebacteria. Tenemos el reino de los protistas, que es el reino más reciente que se conoce, la clasificación más actual, porque se descubrió que estos organismos a veces se parecían a los animales, a veces se parecían a las plantas, algunos se parecían a los hongos. Así que se sacó una clasificación solamente para esos organismos que no encajan ni en Monera ni en los otros reinos que vamos a ver. Tenemos al reino Fungi, tenemos a los reinos Plantae o Plantae por la pronunciación correcta, y Animalia o reino animal. Este esquema que acabo de hacer nos va a servir porque podemos concluir lo siguiente. El reino Monera es el único que en realidad posee células procariotas. Son los únicos 2 reinos, Eubacteria y Arquebacteria, son los únicos organismos procariotas y tienen otra característica: siempre son unicelulares. Siempre son unicelulares. De esta manera podemos distinguirlos. De hecho, el estudio de procariotas va a tener un espacio especial en este curso, así que los vamos a dejar para después y nos vamos a centrar en las células eucariotas, específicamente en la célula animal. De esta vamos a hablar en el presente video. Algunos apuntes importantes son que en el reino Fungi se encuentran los hongos, así que fungi es un sinónimo de hongos si lo queremos ver de esta manera. Otra cosa, que a partir de Fungi, Plantae y Animalia, todos ellos empiezan a ser multicelulares, es decir, pluricelulares, o que están formados por muchos tipos de células. Muy bien, nos vamos a centrar ahora en describir cuáles son las partes de la célula. Recuerda que el concepto de célula es que es la unidad de la vida. Es decir, todo lo que esté vivo
tiene que tener a fuerza una célula, por lo menos una célula. Es una definición muy escolar, sí, pero nos va a servir a nosotros para entender los conceptos para el examen. Y tenemos que estudiar la estructura celular. Hay dos componentes que siempre va a tener cualquier tipo de célula, sea procariota o eucariota. Hay dos componentes que siempre van a estar presentes. Número uno, la membrana celular. Es por eso que no importa si estamos en prepa, si estamos en secundaria o en universidad inclusive, si estamos estudiando una ciencia de la salud, vamos a tocar siempre el tema de membrana celular. Y otro tema que siempre se toca es el tema de ADN, porque es otro componente que siempre está presente en la célula. Esto sin importar si hablamos de los procariotas o los eucariotas. Bien, entonces podríamos concluir que una célula tiene la membrana celular y además tiene por ahí regado el ADN. En los eucariotas sabemos que este ADN está encerrado en un compartimento específico que es el núcleo. Para eso sirve el núcleo en los eucariotas, para encerrar al ADN. El núcleo siempre contiene al ADN. En cambio, en los procariotas esto no va a ocurrir. Ellos van a tener su ADN regado en todo el citoplasma. De hecho, el espacio que adquiere el ADN en los procariotas se denomina nucleoide. Nucleoide. En etimologías, el sufijo oide significa con forma de o semejante a. Esto quiere decir que ese espacio es semejante al núcleo porque ahí siempre se va a encontrar el ADN, pero eso en el caso de los procariotas. Así que vamos a desglosar todos los elementos que van a estar presentes en las células animales, pero en específico en las células que le pertenecen al cuerpo humano. De eso se va a tratar el presente video. Así que vamos a iniciar con la membrana plasmática y de paso vamos a ver un proceso celular que es el proceso de transporte de membrana. El transporte de membrana, sigo utilizando este dibujito de aquí. El transporte de membrana es cómo las sustancias van a atravesar la célula para salir de ella o para entrar a ella. Esto es importante porque la membrana celular es la que permite la conexión o la interacción de lo que está dentro de la célula con lo que está fuera de la célula. Este pequeño concepto ya lo habíamos hablado antes en el tema de biomoléculas cuando hablamos del glucocálix. El glucocálix dijimos que son los glucolípidos y las glucoproteínas que tenían esta función de comunicar a la célula con el exterior y precisamente el glucocálix es parte de la membrana celular. Así que también estaremos mencionando elementos del glucocálix más adelante. Empezamos entonces. Si hiciéramos un zoom, aquí tenemos una célula, aquí está nuestra célula, esta es nuestra célula. Si hiciéramos un zoom, y de hecho la célula está como partida a la mitad, no estamos viéndolo de manera completa. Estamos partiéndola a la mitad, por eso logramos ver el núcleo y logramos ver, estamos viendo el interior de la célula. Si cortáramos un fragmento del contorno de la célula e hiciéramos zoom, tendríamos la imagen que tenemos aquí a la izquierda. Entonces, vamos a ir desglosando esta imagen porque aquí tenemos los elementos más importantes que siempre van a estar en la membrana plasmática de nuestras células animales. A la derecha los tengo resumidos para que siempre tengas un número en mente a la hora de repasar cuáles son los elementos de la membrana plasmática. Recuerda que membrana plasmática es lo mismo que membrana celular, entonces, nada más para tenerlo en cuenta. Número 1. En la membrana plasmática o celular siempre tenemos presentes fosfolípidos. Número 2. Siempre vamos a tener proteínas de dos formas, proteínas integrales y proteínas periféricas. Número 3. Siempre vamos a tener glucoproteínas y glucolípidos, que esto es lo que conocemos nosotros como glucocálix. Glucocálix. Y por último vamos a tener colesterol, que el colesterol ya sabemos que es un lípido. Bien, si nos situamos en la imagen y buscamos el número 1, los fosfolípidos,
Los fosfolípidos, al final de cuentas, son estas cabecitas de colores, algunos morados, otros azules, que tienen como unas colitas que caen hacia adentro de la célula. Bien, esto ya lo explicamos en lípidos. Lo que ocurre es que el fosfolípido es un lípido y lo que nunca puede faltar en una biomolécula es la cadena de carbonos, dijimos. Y esta cadena de carbonos es apolar, es decir, no se disuelve en agua. Por eso tiene que existir un grupo funcional que haga polar a nuestra molécula. Y ese grupo funcional en el caso de los fosfolípidos es el fosfato. Por esa razón tenemos las colitas, que son los ácidos grasos, que son finalmente las cadenas de carbono, y tenemos las cabecitas, que las cabecitas representan a los fosfatos. Entonces el efecto de tener muchos fosfolípidos y ponerlos en el agua, porque recuerda, dentro de la célula hay agua y fuera de la célula también, el efecto es que nuestros fosfolípidos, las partes que son las cabezas, que son solubles en agua, que son hidrofílicas, es otra forma de decirle, van a tratar de buscar a las moléculas de agua, por eso están mirando hacia un extremo y hacia otro, porque fuera y dentro de la célula tenemos agua. Entonces las cabezas siempre van a mirar hacia donde hay agua. En cambio las colitas, al ser cadenas de carbono, son apolares y se van a esconder del agua. Entonces, mira, están en un espacio en el que no existe agua. En el que no existe agua. Esa es la disposición de los fosfolípidos. ¿Qué palabras hay que tener en cuenta a la hora de estudiar a los fosfolípidos? Tenemos que recordar que la cabeza, aquí voy a dibujar un pequeño fosfolípido, la cabeza es hidrofílica. El sufijo fílico hace referencia a que tiene tendencia a o que tiene una afinidad a. En este caso, al agua. Por eso es hidrofílica. En cambio, las colitas son hidrofóbicas. Hidrofóbicas. ¿Qué significa esto? Que van a huir del agua, que no tienen tendencia al agua, que huyen del agua, que le tienen miedo al agua. Por eso suena como fobia, hidrofobia. Y a esta condición de tener ambas características en una sola molécula se le conoce como anfipático. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas porque poseen estas dos características, ser hidrofílica y a la vez ser hidrofóbica. Son palabras que hay que tener en cuenta, que siempre han preguntado en el examen, así que hay que recordarlas. Bien, voy a dejar esto por aquí. Ahora, las proteínas. Proteínas integrales y proteínas periféricas. ¿Cuáles son? En la imagen de aquí, de la que estamos viendo en pantalla, las proteínas son las que están en color amarillo. Están en color amarillo. Entonces aquí estamos señalando una, aquí estamos señalando otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Esas son las proteínas. Y se les denomina integrales si atraviesan toda la membrana. Se les denomina periféricas si solamente están asentados en alguno de los dos lados de la membrana plasmática, es decir, ya sea por fuera o por dentro. Entonces voy a marcar con rojo a las integrales. Aquí tenemos un ejemplo de integral. Esta es una proteína integral. Esta es otra. Esta es otra. ¿Por qué? Porque atraviesan la membrana. Es una proteína integral. ¿Cuáles serían las periféricas? Las voy a marcar con otro color. Por ejemplo, con rosa. Las periféricas son estas. Aquí están. Solamente están asentadas de un lado de nuestra membrana. En este caso diríamos que es intracelular. Intra es lo que está dentro de la célula, entonces están viendo hacia el lado intracelular. Y lo que queda arriba, aquí por ejemplo tenemos otro ejemplo de lo que podrían ser membranas periféricas. Tenemos esos ejemplos que miran hacia el lado extracelular, es decir, lo que queda por fuera de la célula. Muy bien. Estas proteínas nos van a servir porque van a tener diversas funciones en los procesos celulares. Y ahorita los vamos a ver. Número 3. Glucoproteínas y glucolípidos. Estas glucoproteínas y glucolípidos son las mismas proteínas integrales
y periféricas, pero con una pequeña modificación, con un hidrato de carbono unido a ellos. Aquí está, hidrato de carbono, es lo que está representado en verde. Por lo tanto, si yo hago un poquito más de zoom, ok, aquí voy a notar que tengo este hidrato de carbono que está unido a una proteína que aparentemente es una proteína periférica. De hecho, sí, aquí nos lo dice, proteína periférica. Como es un hidrato de carbono unido a una proteína, por eso se le conoce como gluco, de glucósido, o de glúcido más bien, de glúcido, unido a una proteína, glucoproteína, por eso se llama glucoproteína. En cambio, ¿qué pasa con aquellos hidratos de carbono que están unidos directamente a los fosfolípidos? Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. ¿Qué pasa con ellos? Como están unidos a lípidos, se les denomina glucolípidos. Y juntos, los glucolípidos y las glucoproteínas se denominan, forman una capa que se denomina glucocálix, que es la que realmente permite la interacción del interior de la célula con el exterior de la célula. Eso es algo muy importante porque así vamos a diferenciar cuando algo es extracelular y cuando algo es intracelular. Si tengo glucoproteínas y glucolípidos, tiene que ser extracelular, es decir, estamos viendo por fuera de la célula, porque ahí es en donde están siempre nuestro glucocálix, nuestros glucolípidos y nuestras glucoproteínas. Por último, el último componente es el colesterol. El colesterol es un lípido, entonces tenemos aquí uno, lo voy a resaltar, aquí tenemos un colesterol, aquí tenemos otro colesterol. Y este colesterol nos sirve para darle estabilidad a nuestra membrana, para que no se desarme nuestra membrana, para que los fosfolípidos no salgan volando. Le da cierta estabilidad, cierta rigidez. Para eso sirve el colesterol. El modelo actual de membrana plasmática que se conoce se le denomina modelo de mosaico fluido. Modelo de mosaico fluido. ¿Qué nos dice el modelo de mosaico fluido? Nos dice que los fosfolípidos pueden rotar sobre sí mismos, sobre sus propios ejes, es decir, las cabecitas pueden girar hacia la izquierda o hacia la derecha. No solo eso, pueden intercambiarse el lugar. ¿Por qué? Porque esa es una forma en la que la célula se comunica con su exterior. Es una forma incluso en la que la célula se moviliza, cambiando la estructura de su membrana plasmática. Y no solo eso, sino que los fosfolípidos y el glucocálix se organizan en pequeños compartimentos conocidos como balsas lipídicas. Balsas lipídicas son pequeñas agrupaciones de fosfolípidos y glucoproteínas y glucolípidos, que es el glucocálix al final de cuentas. Este es el modelo actual que más se acepta acerca de la membrana plasmática. Ok. Aquí tenemos un fosfolípido, nada más para recordar. Mira, el fosfolípido consta de dos cosas. Consta de la cabeza polar. Aquí nos tienen dicho cabeza hidrofílica, que es la cabeza polar. ¿Por qué? Porque es la que sí se disuelve en agua, la que tiene tendencia al agua. Y aquí abajito tenemos a las colas hidrofóbicas. Las colas hidrofóbicas son los carbonos y los hidrógenos. Mira, aquí tenemos estas líneas que sabemos que es la representación de líneas y ángulos de las moléculas, en donde cada ángulo es el carbono unido a hidrógeno y cada línea es el enlace covalente carbono-carbono. Y aquí tenemos, por ejemplo, un enlace doble, ¿no? Un enlace doble, dos líneas azules. Quiere decir que el carbono de acá, lo voy a poner en otro color, en rojo, el carbono de aquí y el carbono de aquí se unen mediante enlaces dobles. Y a su vez, las cadenas de carbono en los lípidos se conocen como ácidos grasos. Si tenemos puros enlaces simples, tenemos ácidos grasos saturados, y si tenemos por lo menos un enlace doble, como en este caso, tenemos un ácido graso insaturado. Y mira cuál es la importancia de saber si es saturado o es insaturado.
que mientras que los ácidos grasos saturados dejan la patita del fosfolípido completamente recta, los enlaces dobles generan flexiones en las patas. Y al hacer esto, el efecto de ese enlace doble es que pues tenga menos movilidad del fosfolípido. Eso también es algo ya un poquito más complejo, pero se entiende con el concepto de enlaces dobles y simples. Muy bien, entonces recordando las palabras claves: cabeza polar es lo mismo que cabeza hidrofílica, cola apolar es lo mismo que cola, hidrofóbica. Y a este concepto de tener las dos características, es decir, de ser al mismo tiempo hidrofílico y al mismo tiempo hidrofóbico, se le conoce como anfipatismo, pero en este caso es una molécula anfipática, anfipático. Acá en esta imagen de arriba nos desglosan un poco más qué elementos son los que encontramos y qué enlaces son los que encontramos en nuestros fosfolípidos. La cabeza, que es el grupo polar que hace, ya sabemos, hidrofílico a nuestro fosfolípido. El glicerol, que habíamos dicho que es una especie de andamiaje, es decir, es lo que permite que se unan los ácidos grasos con el fosfato. Y las cadenas finalmente de ácidos grasos. Aquí arriba tenemos un grupo funcional más que se conoce como colina, que nosotros no lo vemos, pero hace referencia a las variedades de fosfolípidos. No todos los fosfolípidos son iguales. Para nosotros sí, porque todos van a formar al final de cuentas la membrana plasmática. Pero la membrana plasmática de la neurona no es la misma que la de un hepatocito, entonces tienen ligeras modificaciones y ahí es donde aparecen estos grupos funcionales como la colina. Pero bueno, nosotros nos quedamos con este pequeño esquema: cabeza polar hidrofílica, cabeza polar hidrofóbica, juntos son anfipáticos. Ahora vamos a hablar propiamente de las proteínas. Recuerda, tenemos fosfolípidos, tenemos colesterol, tenemos proteínas y tenemos al glucocálix. 4 cosas que hay que recordar de la membrana plasmática. Entonces, en las proteínas hay 2 tipos de proteínas: las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Las que se están esquematizando en este caso, en esta parte de la diapositiva, son las proteínas integrales. Las proteínas integrales tienen la característica de tener varias funciones. Pueden funcionar como bombas, pueden funcionar como canales, como receptores, como ligaduras, como enzimas o simplemente como proteínas estructurales. Y una de las cosas interesantes es que incluso estas funciones pueden intercambiarse. O sea, puede existir una proteína que sea bomba y luego que sea canal y que luego sea receptora. Pueden irse intercambiando. ¿Por qué es importante saber que las proteínas integrales tienen diversas funciones y que pueden ser intercambiables? Porque cuando veamos procesos celulares como el transporte, vamos a ver que parte del proceso celular de transportar cosas a través de la membrana es gracias a estas proteínas integrales, en específico a las bombas, a los canales, algunas estructurales. Así que cuando estemos hablando de bombas, cuando hablemos de canales, cuando hablemos de acarreadores, recuerda que nos estamos centrando en las proteínas integrales. Vamos a analizar un poquito más cuáles son las funciones que nos ofrecen las proteínas integrales. Como función de bombas tienen la chamba de transportar iones y monómeros. Iones y monómeros de algunas biomoléculas. Y como bomba, se le conoce como bomba porque requiere de energía química para funcionar. Para hacer el transporte se necesita a fuerza energía química. Entonces una bomba siempre va a utilizar ATP. Recuerda que la célula utiliza ATP para pues agarrar energía química. Eso es importante recordarlo. Ahora, las proteínas de canal. Las proteínas de canal tienen a su cargo también el transporte de algunos iones y de algunas moléculas pequeñas como el agua. Se les llama de canal porque literalmente, aquí lo voy a dibujar a la derecha, literalmente son proteínas, recuerda, al ser integrales pues atraviesan a la membrana y en su interior tienen un
orificio. Ese orificio forma un canal. Y es un orificio, no es vacío, pero es mejor imaginárnoslo vacío, porque así podemos entender que aquí en este orificio es en donde va a pasar lo que tenga que pasar. En el caso de lo que nos están diciendo, iones y agua. Entonces nos podemos ir hacia esta dirección o hacia esta otra dirección. Esa es la característica de los canales. Como receptores. Como receptores nos permiten el reconocimiento y unión de moléculas, entonces ya no actúan como transportadores, sino se utilizan para otras cosas. Los receptores son una especie de, el modelo más aceptado es que son unas especies de cerraduras, como en donde introducimos las llaves, que necesitan justamente una molécula, una sustancia que funcione como una llave. Y entonces esta unión va a permitir que se ejecuten ciertas funciones que la célula necesita. Entonces, la forma en la que más la representamos es, esto es la membrana plasmática, esto sería mi proteína integral, ¿ok? Ahí está pasando, está atravesando mi membrana, ahí está. Esta sería mi proteína integral de tipo receptora. Y lo que ocurre es que necesita una sustancia que encaje perfectamente con la forma de mi receptor, para que entonces mi receptor la reconozca. Si yo tuviera otra sustancia con una forma diferente, mi receptor, mi proteína integral, no la va a reconocer y no va a permitir que, no se va a activar y no va a permitir que ocurra el proceso para el que está destinado. Eso es el receptor. Ahora, las ligaduras. Las ligaduras son proteínas estructurales que fijan el citoesqueleto a la matriz extracelular. ¿Esto qué quiere decir? Estos dos conceptos ya los habíamos hablado antes. Matriz extracelular es lo que está por fuera de la célula. Entonces, lo que hacen estas proteínas es conectar el interior de la célula, el citoesqueleto, que es el esqueleto de la célula, que ya vimos cuáles son sus componentes, con lo que está fuera de la célula. Recordando un poquito, el citoesqueleto estaba formado por proteínas, otras proteínas que son los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Eso se conecta a una molécula, a una proteína integral, que a su vez la conecta con proteínas que están en la matriz extracelular, es decir, por fuera de la célula. Esta es una proteína integral ligadora. Las enzimas. Bien, hay proteínas integrales que funcionan como enzimas. ¿Qué era una enzima? Es un catalizador. En química, un catalizador es una molécula o una sustancia que permite que las reacciones químicas sucedan más rápido. Entonces, van a haber proteínas en la membrana que van a permitir este proceso. Y además, hay funciones específicas. Ya vimos que hay algunas enzimas que lo que hacen es romper enlaces químicos, pero también hay otras que van a unir enlaces químicos, entonces hay diversidad de funciones ahí en cuanto a las enzimas. Ahora, no significa que todas las enzimas sean proteínas integrales. Hay proteínas dentro de la célula que también van a funcionar como enzimas. Por lo tanto, las enzimas no son exclusivamente proteínas integrales, pero algunas proteínas integrales pueden ser enzimas. La función estructural, meramente estructural de las proteínas integrales, que es la sexta función, es mantener la integridad de la membrana plasmática, es decir, están ahí siempre en la membrana plasmática y lo único que hacen es encargarse de que la membrana mantenga su integridad, es decir, que esté estable para cualquier función para la que sea requerida. Estas son todas las funciones o todos los componentes que tenemos que recordar de la membrana plasmática o membrana celular. Hay que repasarlos punto por punto, recordando primero cuáles son los componentes, segundo la diversidad de funciones de las proteínas y tercero la característica de los fosfolípidos, es decir, que son hidrofílicos, hidrofóbicos y a su vez son anfipáticos. Ahora vamos a pasar al transporte de membrana, que es el proceso celular por excelencia de la membrana celular. Es el principal y siempre hay que estudiarlo, no importa a qué carrera me vaya,
Si es del área de la salud, tengo que estudiar transporte de membrana porque hay dos componentes, lo estoy repitiendo, que siempre están presentes en cualquier tipo de célula. Número uno, la membrana celular, y número dos, el ADN. Así que vamos a empezar. El transporte de membrana se divide en dos partes. Un transporte de tipo pasivo y un transporte de tipo activo. ¿Okay? Primero, o más bien antes de esto, ¿qué es el transporte de membrana? El transporte de membrana, de manera sencilla, sin complicarnos la vida, es permitir el paso de sustancias a través de la membrana plasmática. Estas sustancias puede que vayan de adentro hacia afuera de la célula o de afuera hacia adentro de la célula. Esto es transporte de membrana. Entonces hay dos tipos, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo tiene la característica de que las sustancias que van a atravesar la membrana siempre van a favor del gradiente de concentración, a favor del gradiente. ¿Qué es el gradiente de concentración? El gradiente de concentración es la diferencia de concentración que hay de las sustancias, la diferencia de la concentración de las sustancias dentro de la célula y fuera de la célula. Es decir, yo tengo una célula que por dentro hay 10 moléculas de sodio y por fuera hay 2 moléculas de sodio, más bien la forma de decirlo es 10 iones de sodio y 2 iones de sodio. Pues hay una diferencia, es decir, la diferencia es de 8 iones de sodio, ¿no? Eso es el gradiente de concentración. ¿Y qué significa moverse a favor del gradiente de concentración? Moverse a favor del gradiente de concentración es seguir la lógica, es decir, de donde hay más sustancia, pasamos de donde hay más sustancia hacia donde hay menos sustancia. En este caso sería esta dirección, ¿no? Porque lo que busca la célula siempre en el transporte es tener una cantidad equilibrada de sustancias, que haya la misma cantidad de un lado que del otro. Entonces, siguiendo la lógica, para que yo siga la lógica, de donde tengo más sustancia, pasa hacia donde hay menos sustancia. Eso es a favor del gradiente de concentración y eso es el concepto de gradiente de concentración. Podemos entenderlo de otra manera. Si tú tienes un vaso de agua, un vasito de agua, y tú viertes una cucharada de jugo en polvo, como por ejemplo Tang o Kool-Aid, el que más te guste, tú viertes una cucharada de ese jugo, sin moverlo, observa el efecto. Tú colocas el jugo en polvo y vas a ver cómo se va a dispersar este polvito. ¿De qué manera? Buscando abarcar el mayor espacio posible en el vaso, es decir, tratar de esparcirse en todo el agua, ¿no? Esto es ir a favor del gradiente de concentración porque de donde tú tienes más sustancia, que es en la cucharita, e inicialmente en donde tú colocas el polvo, hacia donde hay menos sustancia, donde no había jugo, donde no había polvo. Este es el efecto de ir a favor del gradiente de concentración y es lo que comúnmente va a ocurrir. Esto ocurre gracias a algo que se conoce como energía cinética. La energía cinética es la energía que tienen los átomos de por sí, porque recuerda que los átomos tienen electrones que se están moviendo de por sí, y además las moléculas propiamente se están moviendo en cualquier tipo de materia, se están moviendo. Y al moverse, al tener un espacio libre para moverse, mientras más libre sea el espacio, pues más lugares tienen de posibilidad para moverse. Entonces, al final de cuentas, nuestro jugo en polvo, pues son sustancias que se están moviendo y van a tratar de moverse en el mayor espacio posible, que en este caso, pues es el resto del vaso del agua. Y regresando al ejemplo de los iones pues están moviendo, buscando ocupar el espacio en donde haya menos cantidad de sodio. Esa es la lógica que hay que seguir. Ahora, el transporte pasivo se divide en tres partes. La difusión simple, aquí hay un error, no es difusión pasiva, no es difusión activa, es difusión facilitada. Difusión facilitada. Ahí está. La difusión facilitada y por último la ósmosis. ¿Ok? Tres tipos de transporte.
El transporte activo es el otro tipo de transporte, el segundo tipo de transporte. Tenemos el pasivo y tenemos el activo. El activo es todo lo contrario a lo que dijimos que es el pasivo. Al activo no le va a importar la lógica, no le va a importar el gradiente de concentración, por eso siempre se va a ir en contra del gradiente de concentración. Falta ortografía aquí. En contra del gradiente de concentración. ¿Y cómo es posible que de donde haya, para recordar un poquito, dijimos que ir a favor del gradiente es de donde tenemos más sustancia hacia donde hay menos sustancia? ¿Cómo es posible que hagamos lo contrario? De donde hay menos sustancia, nos vayamos hacia donde hay más sustancia. Por lógica, esto no se puede. Pues lo que ocurre es que la célula va a utilizar un tipo de energía, a diferencia de la energía cinética que comentamos, un tipo de energía que le permita arrastrar todas las moléculas a su antojo hacia donde ella quiera. Y ese tipo de energía es la energía química. Energía química. Que la energía química al final de cuentas es el ATP. Entonces, el ATP, lo que ocurre con el ATP para que funcione es que es una molécula que rompe un enlace y libera energía. ¿Okay? Entonces, dentro de sus enlaces guarda energía. La célula lo rompe, se libera la energía y entonces ocurre el proceso que tenga que ocurrir. En este caso en particular, es impulsar sustancias de un lugar de donde hay menos sustancia hacia donde hay más sustancia. Regresando al ejemplo de la célula que teníamos del lado izquierdo, si aquí tenemos 10 moléculas de sodio y aquí tenemos 2 moléculas de sodio, la lógica es que de 10 vayamos hacia donde hay 2, ¿no? Y tengamos 5 y 5. Acá no. Aquí vamos a obligar a esas 2 moléculas, a esos 2 iones de sodio a entrar a la célula. Eso es ir en contra del gradiente de concentración. Y hay 2 tipos de transporte activo. El que se divide en primario y secundario y el transporte vesicular. Vamos a ir ahora definiendo cada uno de estos subtipos de transporte, empezando por el transporte pasivo. Vamos a definir difusión simple, facilitada, ósmosis y después nos vamos a ir a transporte activo.